ayer, efectivamente, como comentaron un par de compañeros vuestros, es verdad que si tienes una representación, entonces las matrices asociadas a cada elemento de G son diagonalizables. Vale, y esto es porque, bueno, si A es la matriz y el orden del elemento del grupo G es M, digamos, entonces A satisface esta identidad y esto quiere decir que el polinomio mínimo de A divide este polinomio, que es el producto de las distintas raíces M-sísimas de la unidad. Por ejemplo, así. Y entonces solo tiene raíces simples este polinomio y por tanto es diagonalizable. Esto yo creo que se da en álgebra lineal, pero yo no sé cómo está valorado. De todas formas, vamos a ver al final del día de hoy otra forma de demostrar este resultado usando cositas que vamos a ver en este curso. Vamos. Los resultados que vamos a ver ahora. Entonces, empiezo hoy hablando de representaciones irreducibles. ¿Vale? Definir un carácter irreducible como un carácter que no se podía escribir como la suma de dos caracteres y la cuestión era cómo son las representaciones que originan caracteres irreducibles. Entonces vamos a hablar de eso ahora. Vale, para empezar, pues algunas cositas más de convención y demás. Si F es una aplicación lineal, ¿vale? Y V es un espacio vectorial de dimensión finita, digamos. Vale, entonces la traza, es una tontería, pero la traza de F se define como la traza de la matriz asociada a F en alguna base de V, ¿vale? Vale, entonces si cogemos otra base, pues vamos a tener una matriz semejante y está bien definido. ¿Qué más? Vale, entonces ya con esto puedo empezar. Si tenemos una representación de G, ¿vale? Yo tomo como espacio subyacente a la representación en este espacio vectorial. Decimos que un subespacio W de V es G invariante. Vale, fijada la representación, ¿eh? O sea, la entendemos. Entonces, G invariante, sí, pues para todo G del grupo y para todo vector del subespacio se tiene que, pues cuando aplico la matriz o pues multiplico por la matriz me queda en el subespacio. Entonces, en este caso lo que pasa es que la restricción de este isomorfismo lineal define otro isomorfismo lineal, ¿no? Vale, entonces tenemos, digamos que no lo hemos definido así, pero sería como una protorrepresentación, porque tenemos así definido un homomorfismo que va de el grupo G en isomorfismos del subespacio W.
Vale, entonces esto en principio no es una representación tal y como lo hemos definido, pero lo es una vez elijamos una base de W. Vale, entonces, decir una representación de G al elegir una base, digamos. Vale, si no existe posibilidad de que haya confusión, lo podemos notar de la misma manera. Y nada, pues aquí simplemente una observación, ¿vale? Es que la traza de la representación ρ en un elemento G no coincide con la traza de la, digamos, subrepresentación asociada a este subespacio G invariante. Ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero vamos a verlo. Si yo considero, vale, tengo el plano, considero esta recta y la reflexión con respecto a esta recta. Vale, pues si le llamo a esto G y considero el grupo generado por G, pues eso tiene orden 2, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si considero la representación asociada a esta acción de G, al elemento al generador, pues simplemente estoy intercambiando los papeles de los vectores de la base canónica. Entonces, le corresponde esta matriz, ¿no? Entonces, la traza es 0. Ahora, si yo considero el subespacio, este subespacio, ¿vale? Este subespacio es G invariante. Y vemos que esto es una base y sobre esta base la acción vale, simplemente este vector lo cambia por menos este vector. Entonces lo que ocurre es que si calculo la traza de la representación asociada a ese subespacio en G, pues esto va a ser menos 1. ¿Vale? Una tontería, pero para... Esperar menos 1. Vale. Entonces ahora vamos a ver un teorema, ¿vale? Que básicamente nos va a decir que las representaciones se pueden descomponer en representaciones como suma directa de representaciones irreducibles.
Vale. Si yo tengo una representación ρ un subespacio invariante, ¿vale? Entonces puedo escribir mi espacio como suma directa de espacios invariantes, ¿vale? ¿Vale? Siempre que tengo un subespacio puedo encontrar un complemento como espacio vectorial, pero en este caso también que sea invariante, esa es la clave. En particular, nuestra representación original ρ es semejante a la suma directa de estas subrepresentaciones, ¿vale? Aquí estoy eligiendo bases, o sea, aquí eligiendo una base en W y una base en U, pues la unión de las bases y ya está. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, vamos a empezar escogiendo un complemento de W en V. ¿Vale? Y la proyección asociada. La proyección sobre W asociada a ese complemento, ¿vale? Proyecciones sobre W se corresponden con complementos de W. Vale, entonces lo que pasa es que, vale, este U', este complemento, es el núcleo de esta proyección. Pero puede ser que este U' en principio no tiene por qué ser invariante. Entonces, lo que hacemos es coger como una especie de promedio, ¿vale? Promediar esta aplicación lineal, que es una cosa que vamos a hacer a partir de ahora mucho. Le definimos una aplicación lineal de V en W, de esta manera. ¿Vale? Y esto, pues nada, simplemente como, bueno, esta actúa primero, simplemente como este último, como W es invariante, pues tenemos que efectivamente esto va de V en W. Vale, en principio, hasta donde hemos visto ahora, en realidad podríamos haber definido todo sobre un cuerpo cualquiera, ¿no? Bueno, con la diagramización a lo mejor no, pero sobre un cuerpo cualquiera, y aquí ya vemos que, bueno, si quisiéramos definirlo, o sea, para este teorema, para ver que todo subespacio de invariante está complementado con un subespacio de invariante, ya necesitaríamos que, si estamos trabajando en otro cuerpo, la característica del cuerpo no dividiera el orden de G para poder hacer este promedio. Pero bueno, nosotros simplemente estamos en características, pero no nos importa eso. Pero quería anotar que si trabajáramos con representaciones modulares que se llaman sobre cuerpos de característica P, pues ya no tendríamos ese resultado de ese tipo de descomposición. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora si cogemos un elemento W en W, ¿vale? Si hacemos esta operación, pues lo que estamos haciendo es lo puedo escribir así, bueno, si lo escribo, esto lo estoy escribiendo como aplicaciones y lo veo como matrices de otra manera, esta especie de dualidad que tenemos. Nada, lo que ocurre es que este elemento, pues por ser
W eje invariante está en W, entonces como tengo que es una proyección, pues simplemente tengo en fin, como queramos ver esto. Demasiadas vueltas. Lo que vemos es que eso implica que este promedio que hemos definido también es una proyección. Entonces, si yo cojo el núcleo, pues tengo también, de nuevo, que el espacio se descompone como suma directa de W y U. La clave ahora es que al realizar ese promedio, pi super 0 es una aplicación G equivariante, ¿vale? Lo voy a escribir, pero la defino. Vale, ¿esto qué significa? Significa que conmuta con la acción de G. Vale, en general una aplicación entre dos conjuntos que tengan distintas acciones de G es G invariante si conmuta con la acción, ¿vale? Por un lado y por el otro. En este caso sería esto querría decir que ¿vale? Porque tenemos aquí una acción de G a través de ρ y aquí tenemos una acción de G a través de ρ super W. Lo que pasa es que al final como aplicación estamos restringiendo el dominio, pero como matriz es la misma. Entonces, trata de comprobar esto. Vale, pues simplemente. Una pregunta. Sí. Es que, o sea, estoy como muy liado con la notación por la preaplicación. O sea, la equivariancia, ¿cómo la has expresado ahí? ¿Cómo se le dice? Vale, yo tengo una acción de G. Sí. Vale, y simplemente la acción de G sale, digamos. Sí, si sí. yo hago, sí. Sé lo que es ser G equivariante, pero que no veo en esa ecuación como queda expresado lo de que conmuta con acción, que lo he escuchado antes, vaya, pero que en la ecuación no veo, o sea, porque o sea, que estás como preaplicando la función, es en vez de... Esto es, si las miras como estás haciendo esto. Eso, vale. Con el superíndice de la W. Sí, da igual, lo que pasa es sí, aquí con superíndice, ¿verdad? Sí. Vale. Eso es. Lo que pasa es que como matriz es lo mismo. Sí. O sea, que me liaba la notación simplemente. Sí, es que a veces conviene verlo como aplicaciones, a veces conviene verlo como matrices, pero bueno. Vale. La complicación de esto es un poco, sí, la notación es un poco... Vale. Vale. Entonces, tenemos esto. Vale, esto por definición... es así.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir este que actúa primero, aparece por aquí. Entonces usamos que todo es una representación. Vale, y ahora simplemente vamos a hacer un cambio de variable. ¿Vale? Entonces, le llamamos T. Y simplemente, bueno, cuando multiplicamos por H, esto define una biyección en el grupo, entonces simplemente perdón, menos 1. Y aquí me queda así. Bueno, si aquí todo lo de superíndice más lo estoy obviando, pero vamos. Y nada, ya está. Entonces aquí de nuevo usando que dentro es una representación y después podemos hacer esto porque simplemente esto es un producto con una matriz. Estamos pues multiplicando por una matriz, así que podemos hacer esto, lineal. Tenemos vale, ahora cuando tengamos una aplicación que sea G equivariante, aplicación lineal que sea G equivariante, lo que pasa es que entonces el núcleo y la imagen van a ser subespacios G invariantes. En particular, en este caso, el núcleo y ya está. Con esto acabamos la prueba. ¿Vale? Porque esta parte simplemente es escoger bases y ya está. Escoger bases en W y en U, considerar la unión y ya obtenemos la semejanza así. Vale, entonces, ¿esto qué nos dice? Carolina, ¿dónde has jugado el papel el dividir por el orden del grupo? Vale, aquí cuando estamos viendo que sea una proyección. En el W. Sí. ¿El qué, verdad? Espera. El que has dicho no te digo. Si no, estarías contando que vale. A ver, Alberto. Ah, no, no había. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Al proyectar. ¿En qué momento de la prueba? Que no me he enterado. Ha ocurrido eso. Vale, lo estoy viendo aquí, ¿vale? Estoy viendo que esto me da W, ¿vale? Pero lo estoy haciendo G veces. Vale. Orden de G veces. Vale. Si no, me quedaría orden de G por W. Vale. Ok. Vale, entonces, ahora defino, digo que ρ
es una representación irreducible si no define subespacios invariantes propios. ¿Vale? En el espacio vectorial subyacente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el teorema de Maxwell lo que nos dice es que la definición de que ρ sea irreducible es equivalente a que ρ no sea semejante a la suma directa de dos representaciones. Vale. Que esto, por cierto, responde a la cuestión 3 que formulamos ayer. ¿Vale? Efectivamente, las representaciones que originan caracteres irreducibles se caracterizan por no ser semejantes a la suma directa de dos representaciones. Vale, entonces, con observaciones, ¿vale? Con esta definición, las representaciones de grado 1 son irreducibles. ¿Vale? A partir de la equivalencia por más que. Y después también podemos ver que la representación de grado 2 de D8 que hemos construido es irreducible. Vale, ¿y esto por qué? Porque al ser una representación de grado 2, vale, que si no fuera irreducible, querría decir que es semejante a una suma directa de representaciones, pero que serían ya representaciones de grado 1, es decir, si fuera reducible, ¿vale? Sería semejante a una representación diagonal. ¿Vale? ¿Eso quiere decir básicamente? Pues quiere decir que las matrices A y B, ¿vale? En este caso concreto sería si solo si A y B son diagonalizables simultáneamente. Las matrices A y B que definimos el otro día, o cualquier matriz, ya recordad que la del servicio adquiera las mismas relaciones que en la presentación de D8, en cualquier caso. Cuando son dos matrices diagonalizables, simultáneamente diagonalizables, sí. Ocurre si solo si conmutan, que no era el caso. ¿Vale? Pero nuestras matrices no conmutaban. Vale. Una pregunta. ¿A qué se llama representación diagonal? ¿A que todas las imágenes sean diagonalizables? A ver, simplemente, fíjate, si
En este caso tendrían que ser homomorfismos. La suma directa de representaciones es una representación diagonal por bloques. Sí. ¿Vale? Cuando la representación es diagonal, cuando cada bloque tiene dimensión 1. Sí, vale. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos que toda representación es semejante a una suma directa de representaciones irreducibles. Entonces la demostración se puede hacer por inducción sobre el grado de la representación usando más. ¿Vale? La idea es que ahora si tenemos una representación, sabemos que es semejante a una representación, a una suma directa de representaciones, a una representación que es diagonal por bloques, donde en cada uno de los bloques tenemos una representación irreducible. ¿Vale? Y ahora sí, como corolario obtenemos, ¿vale? El hecho de que si esta representación origina el carácter i, entonces, ¿vale? Esto va a ser igual que la suma de los caracteres asociados a estas representaciones, ¿vale? Que son irreducibles. Entonces, se puede ver que tenemos un carácter, una representación que lo origina, pues el carácter es irreducible si solo si la representación es irreducible. Vale, muchas veces se define carácter irreducible como el carácter de una representación irreducible. Lo hemos definido un poco antes, pero es lo mismo. Entonces esto responde también a la cuestión, no sé, creo que responde a una cuestión, pero no me las he traído. Creo que a la 3, según he puesto aquí. Vale, que efectivamente podemos, o no. Ah, sí, sí. Pero aún tendríamos que responder a otras cuestiones como si, vale, sabemos que podemos descomponer un carácter como suma de caracteres irreducibles, pero es la descomposición única, no lo sabemos aún. ¿Qué más? Tampoco sabemos si dos representaciones son semejantes si solo si tienen el mismo carácter o originan el mismo carácter, y tampoco sabemos cuántas representaciones hay irreducibles. Entonces, por eso tenemos que trabajar un poco más. Porque por ahora solamente hemos visto un teorema, ¿no? Hemos visto el teorema de Mas.
Entonces ahora vamos a ver un resultado que es el lema de Schur y que básicamente lo vamos a usar todo el tiempo. Entonces podemos ya escribir qué dice el lema de Schur. Vale. Dice lo siguiente, si tenemos, es un poco más general, ¿vale? Es un poco más general porque funciona para aplicaciones entre espacios vectoriales sobre los que tenemos una acción de un grupo, ¿vale? Una acción de un grupo como automorfismos del espacio vectorial. Pero nosotros, ¿vale? Estamos todo el rato trabajando en espacios vectoriales tipo PN, tampoco pasa nada. Lo escribo y después lo comento, sí. El lema de Schur dice, si tenemos dos representaciones irreducibles de un grupo, vale, aquí voy a escribir para simplificar V sub J este espacio. Vale, si tenemos una aplicación lineal entre estos dos espacios, equivariante, en este caso aquí se entiende que tenemos la acción de G a través de la representación ρ1 y aquí la acción de G a través de la representación ρ2. Vale, voy a escribir lo que quiere decir, lo mismo que he escrito antes. No está muy bien que queden las pizarras tan separadas, pero bueno. Luego en el vídeo se está grabando justo al revés. La pizarra de izquierda está a la derecha. O sea, Ah, vale. el vídeo va a quedar bien. Entonces está claro. Sí. Vale, es decir, que se cumple esto. Vale, lo escribo así porque esta notación también es más común. Si tuviéramos una acción, muchas veces la acción la podemos mirar por la derecha y se escribiría así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si tenemos una aplicación lineal G equivariante, ¿vale? Digamos entre espacios irreducibles, ¿vale? Puedo decir que la representación es irreducible, también puedo pensar que el espacio asociado es irreducible. Entonces, si este no es idénticamente cero, entonces este es un isomorfismo. Y si en ambos casos consideramos la misma representación, si consideramos la misma representación, entonces ese no es solo un isomorfismo, sino que es una como ¿qué? ¿Motesta? No sé cómo se llama esto. Bueno, es básicamente lambda por la identidad. ¿Vale? Como matriz, porque ahora ya podemos verla como matriz, simplemente. Matriz cuadrada es una matriz diagonal cuadrada. Vale. Entonces, la demostración. Bueno, lo primero es que el hecho de que F sea equivariante, ¿vale? Lo he comentado antes, tampoco lo he probado, pero bueno, podéis probar fácilmente que eso implica que
el núcleo de la imagen, ¿vale? Son respectivamente subespacios que invariantes, ¿vale? Considerando la acción que tiene cada caso. Vale, entonces, si f no es idénticamente a 0, entonces lo que tiene que pasar es que el que tiene que ser 0 y después también la imagen tiene que ser todo veloz. Entonces ya tenemos la primera parte. Vale, entonces en el caso 2, básicamente tenemos f, ¿vale? Y podemos considerar un valor propio, ¿vale? Cogemos lambda, valor propio de f. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta aplicación sigue siendo G-invariante. Equivariante, perdón. Entonces, la parte, podemos aplicar la parte 1. ¿Vale? La parte 1 nos dice que si f no es lambda por la identidad, entonces f menos lambda por la identidad es un isomorfismo. ¿Vale? Pero eso no puede ser porque, como hemos cogido lambda un valor propio, pues existe algún elemento no nulo en el que de esta aplicación. Vale, y aquí hemos usado que C es algebraicamente cerrado. Entonces, para tener más que nos da la descomposición y para tener sur, que lo veréis que es muy útil para todo el desarrollo de la teoría, necesitamos un cuerpo algebraicamente cerrado, en principio cuya característica no divide al orden del grupo. Vale, entonces con el lema de Schur podemos escribir los caracteres irreducibles de grupos abelianos. Vale, pues si G es abeliano, entonces los caracteres irreducibles de G son exactamente los caracteres lineales de G. Vale, ¿y esto por qué es? Cojamos un carácter irreducible de G y una representación que origine a este carácter. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos algo así, de nuevo voy a escribir VA. Entonces, lo que ocurre es que para cada elemento del grupo, la matriz asociada
a ese elemento a través de ρ, ¿vale? Define una aplicación lineal equivariante. ¿Vale? Y eso es porque, bueno, en este caso la razón es porque ocurre eso. O las matrices que ρh conmutan. Entonces, esto hace que para cada G, pues esta matriz nos define una aplicación lineal equivariante. Entonces, además sabemos que es un isomorfismo, ¿vale? Porque viene de una representación. Entonces, por sure, resulta que ¿vale? De estas, todas estas matrices son matrices escalares. Entonces, si ahora yo cojo cualquier ahora cojo un elemento no nulo del espacio vectorial, ¿vale? Entonces resulta que cuando yo hago cualquier elemento del grupo, cuando yo veo cómo actúa esta matriz sobre V, pues simplemente esto es. Entonces, esto quiere decir que el espacio generado por V es invariante. Pero por ser ρ irreducible, esto quiere decir pues que V tiene dimensión 1. ¿Vale? Como ρ es irreducible, porque es que una operación irreducible no puede tener subespacios invariantes propios. Como consecuencia de este resultado, podemos probar que de nuevo, reprobar que las matrices asociadas a representaciones son diagonalizables. Bueno, voy a escribirlo otra vez. Si tenemos una representación, entonces lo dejé diagonalizable para todo. La segunda demostración, vale, ¿qué hacemos? Vale, yo tengo la representación. Vale, y ahora considero H, si tengo un elemento G en G, considero H el subgrupo generado por G. Es un subgrupo de G. Entonces yo ahora puedo coger y considerar puedo simplemente restringir este homomorfismo y sigue siendo un homomorfismo. ¿Vale? Entonces esto es una representación ahora de H, ¿vale? Que es cíclico y por tanto es abeliano. ¿Qué ocurre? Que como
Bueno, por el teorema de descomposición, yo sé que esta representación, ¿vale? La representación restringida es semejante a una suma directa de representación. Son representaciones irreducibles de H. Pero por ese teorema sabemos que las representaciones irreducibles de un grupo abeliano son lineales. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que están todas estas tienen grado 1. Así que simplemente lo que tengo es que la matriz Rho de G, ¿vale? Es semejante a una matriz Rho1 de G, ¿vale? Aquí en realidad pues igual a N, Rho n de G, ¿vale? Donde estos numeritos pues simplemente son, bueno, pues con raíz de la unidad ya sabemos. Y ya está, diagonal. Y más despacio porque ya tenía más tiempo, pero me quedaba una cosa. Vale, pues es otra prueba, ¿vale? Más sencilla, porque realmente es un poco más que Shure. Hay que desarrollar menos teoría. Está menos altura lineal, digamos. Vale, entonces. Seguimos queriendo responder a las preguntas de si la descomposición como suma de caracteres irreducibles de un carácter es única y si dos representaciones originan el mismo carácter si solo si son semejantes. Entonces, tenemos que seguir. Vamos a hablar de relaciones de ortogonalidad. Las relaciones entre caracteres que vamos a obtener como consecuencia del lema de Schur, básicamente. Entonces, tenemos el siguiente corolario del lema de Schur. Tenemos, de nuevo, las mismas condiciones. Tenemos representaciones irreducibles de un grupo G. De nuevo, voy a usar la misma notación. Vale, y en este caso ahora tenemos una aplicación lineal entre V1 y V2. ¿Vale? Esta aplicación lineal no es equivariante, pero sabemos que podemos hacer de nuevo este promedio, ¿no?, que aparecía antes. Y resulta que esto va a ser equivariante, y eso va a ser todo lo que vamos a hacer para probar este horario. Porque si definimos H0 de esta manera, ¿vale? Eso es una aplicación lineal también, resulta que tenemos dos consecuencias, que si H super 0 no es idénticamente nula, entonces, uy, he puesto eso para marcar que tiene que hacer el descanso. Vale, lo pongo y ya paramos. Entonces, H super 0 es un isomorfismo G equivariante. Y después, si Rho1 es igual a Rho2, entonces H0 también es, ¿vale?, es 1 partido por n por la traza
de la aplicación original H por la identidad. ¿Vale? Aquí n es la dimensión de V1, por ejemplo, porque es igual a V2. Vale, digamos que tenemos una aplicación lineal, pues hacemos este truquito y aplicamos el lema de Schur. De hecho, quizá ni siquiera haga falta demostrarlo, porque básicamente es probar que es equivariante, vale, hacer lo mismo otra vez, entonces, y aplicar Schur, y en este caso es, de nuevo, ya podemos aplicar Schur, sabemos que h super 0 es igual a lambda por la identidad, y tomamos trazas a ambos lados de la igualdad y nos va a salir esto, ¿vale? Entonces lo dejo aquí, no hago la prueba porque realmente es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y nos vemos en 10 minutos, seguimos con la ortogonalidad. Continuamos. Vale. Entonces tenemos este corolario o este resultado. Voy a hacer una observación, también se hacen observaciones que son en realidad como, que son cuestiones así como de notación, un poco que tampoco tienen nada muy interesante detrás, porque están bien para entender. Vale, entonces, digamos que si yo tengo, o sea, voy a hacer una observación de estas un poco que tampoco son muy difíciles, pero que bueno, pueden aclarar un poco la notación y demás. Que creo que ya de por sí hay gente que no le gusta la composición como funciona y demás, no pasa nada, es todo adaptarse. Entonces si tenemos dos representaciones semejantes, ¿vale? Entonces, bueno, tienen el mismo grado. ¿Vale? Entonces, tal y como lo hemos definido, pues actúan sobre el mismo espacio vectorial, ¿no? Vale. La idea es, voy a poner como o sea, no sé, como una especie de observación, no sé cómo decirlo, que dos representaciones son semejantes si existe un isomorfismo equivariante, ¿vale? Llamémoslo F de V en V. Vale, nada, simplemente pues la idea es que si tenemos que ρ sub 1 es m-1 ρ2m, ¿vale? Con la notación de ayer, pues entonces M va a ser el isomorfismo G equivariante, perdón. Y de la misma manera, si tenemos como F el isomorfismo G equivariante, pues entonces nos va a llevar pues, la base canónica en una base, ¿no? Y entonces podemos, viendo, o sea, si consideramos M como la matriz de F en la base canónica, digamos, ¿vale?
Tampoco hay que ser tan específico, pero bueno, la cuestión es que en este caso, pues la matriz esta va a ser una matriz básicamente de cambio de base. Y entonces las igualdades ¿vale? Esas igualdades se van a traducir pues en algo así. Esto simplemente va a ser pues escribir estos vectores como filas, entonces pues vamos a hacer esto. Espera, creo que es así. Bueno, por un lado u otro. Vamos, lo que quiero, o sea, lo importante de esto con respecto, o lo que quiero hacer notar con esta observación básicamente es, con respecto a ese corolario, es que si nuestras representaciones irreducibles en este corolario no son semejantes, ¿vale? Entonces no hay manera de que este h super 0 no sea 0. ¿Vale? Porque si h super 0 no fuera 0, nos va a definir un isomorfismo G equivariante. ¿Vale? Y eso solo ocurre si solo podemos tenerlo si las representaciones son semejantes. ¿Vale? Es la idea más o menos que... Eso lo podéis pensar porque en realidad a lo mejor me equivocaba con algún menos o con alguna cosa, pero menos una inversa, pero creo que es así. Vale, entonces... Pero, una duda, ¿por qué ponemos esta dimensión diferente si sabemos que será la misma o no? ¿El qué, perdón? ¿Por qué ponemos dimensión diferente para cada VJ? Tipo, la dimensión del espacio vectorial de S ponemos NJ. Porque en principio no lo sabes. Vale, o no. En principio no lo sabes, pero es que si h es distinto al 0, entonces sí tienen que tener la misma dimensión. Vale. Vale, tú partes de dos representaciones irreducibles cualquiera. Vale, y esto es lo que te está diciendo, y después una aplicación equivariante. Una aplicación lineal, perdón, que existe, ¿vale? Hay un montón, aunque los espacios no tengan la misma dimensión. Lo que pasa es que cuando haces esta transformación, ¿vale? Si ya de primeras los espacios no tenían la misma dimensión, te van a salir, todas estas van a ser 0. Vale. ¿Vale? Eso es importante. Vale. Ahora lo veremos. Vale, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a intentar reescribir, este corolario con notación matricial, ¿vale? Y sacar consecuencias de ahí. Vale, entonces queremos reescribir este corolario, joder, ¿cómo estoy hoy? Este corolario 1 y 2 en notación matricial. Vale, sí que es importante notar que esto es válido para cualquier aplicación entre espacios vectoriales, ¿vale? Que vengan o sea, que tengan una acción de G irreducible sobre ellos. ¿Vale? Pero... no me gustan las pequeñas. Voy a por más. Vale. Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a poner un poco de notación. Vale, esta matriz la voy a anotar así. Estoy poniendo todo el rato, voy a poner todo el rato los mismos subíndices para la matriz, pero después van a ir de un sitio a otro, ¿vale?
y J de 1 hasta N1. Después esta otra matriz va a ser R super 2 y J G y J de 1 a N2. Vale, entonces las aplicaciones lineales entre V1 y V2, ¿vale? Se corresponden con matrices, ¿no? Una matriz H mayúscula, que básicamente voy a escribir voy a escribirla así. Vale, N1 columnas, N2 filas. N1 filas, N2 columnas, perdón. Escribo las imágenes pues, de los vectores de la base canónica por filas. Vale. Y finalmente, pues, a este H super 0, pues también lo voy a denotar. También, en principio, es una aplicación lineal, entonces también va a ser una matriz. Las mismas dimensiones. Vale. Entonces, simplemente por la definición de H super 0, H0, no por ahí, bien. ¿Vale? Esto en notación matricial, ¿vale? Si lo reescribís, viendo cómo es el producto de matrices, haciéndolo varias veces y demás, esto básicamente, si yo cojo la matriz que corresponde a la aplicación lineal H0, ¿vale? Y calculo su entrada y J décima, ¿vale? Esto va a ser X super 0 y J, ¿vale? Y esto va a ser 1 partido por G, lo escribo directamente, bueno, sí. Bueno, lo volvería a escribir allí. Vale, lo reescribo por allí. Vale, puedo escribir así. Es un poco más. Vale. Entonces, cada una de las entradas, tomando cada una de las entradas de la matriz esta H super 0, ¿vale? También dejando variar la matriz H, ¿vale? La matriz H ¿vale? Dejando variar esa matriz, simplemente hacemos como esa transformación y cogemos la entrada y J décima, ¿vale? Entonces, esto define una forma lineal, ¿vale? De las matrices de tamaño, bueno,
con n una fila, tiene dos columnas complejas, ¿vale? Una forma lineal es una aplicación lineal de un espacio vectorial en su cuerpo de definición. ¿Vale? En este caso sería de una matriz formada de esta manera, ¿vale? A esta forma lineal. ¿Vale? Entonces, estos serían como los coeficientes de la forma lineal. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a analizar lo que dice este corolario. Vale, si este h sub 0 no es idénticamente 0, entonces este h0 es un isomorfismo equivariante. Lo acabo de borrar, ¿vale? Pero existirá un tal isomorfismo equivariante si solo si las representaciones son isomorfas. Entonces tenemos dos casos. En el caso si las representaciones ρ1 y ρ2 no son semejantes, perdón, son formas no semejantes, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, H0 es 0 para todo H. Vale, ¿quiere decir esto? ¿Qué? Esta forma lineal, ¿vale? Para cada IJ, para cada I, para cada J, esta forma lineal es idénticamente 0. ¿Vale? Porque esta es la entrada. Esto que hemos obtenido es la entrada. IJ de la matriz H0. ¿Vale? Si no son semejantes, entonces esto, H0 es 0, entonces todos estos, esta forma lineal es nula. Idénticamente nula. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos estos coeficientes tienen que ser 0. ¿Vale? Para todo K y todo L. Pues al final, para todo I, para todo J, para todo K y para todo L. Después, segundo caso. Si son la misma. ¿Vale? Si no son semejantes representaciones, tenemos todos estos son 0 para todo I, J, K y L. Si son iguales. Entonces, esta aplicación lineal equivariante va a ser 1 partido n por la traza de h por la identidad. ¿Vale?
Vale, aquí podemos ya coger V. Vale, lo podemos llamar todo ρ y ya está, y V es V1, V2. Vale, en este caso, ¿qué tenemos? En este caso, lo que tenemos entonces es que la entrada IJ de la matriz que corresponde a H0, ¿vale? Va a ser, la podemos calcular como 1 partido por n por la traza de H, ¿vale? Delta IJ. Vale, aquí delta de IJ es 0 si y J son distintos y es 1 si es igual a J. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedo escribir yo la traza de H? Vale, la traza de H es lo mismo que la traza de la matriz H, lo hemos comentado antes, ¿no? Aplicación lineal de la matriz. ¿Y esto cómo podemos escribirlo? Si H decíamos que era X y J, o con la nueva notación, que aquí esto va a notar H con LK, ¿vale? Y vamos con LK. Entonces la traza simplemente va a ser X, LK, delta LK. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que ¿vale? Este lado es esto, tiene que ser igual a todo esto, al coeficiente. Bueno, esto, le quitamos esto, de coeficiente a coeficiente tiene que coincidir. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, vale, pongo aquí. Estoy dando muchas vueltas, pero... Entonces, vale, entonces, bueno, lo que decía antes, tengo que vale. Entonces, la idea es, si las representaciones de partida no son semejantes, tenemos esta relación. Y si son la misma, tenemos estas relaciones. Estas identidades. ¿Vale?
Y básicamente esto nos va a dar la primera relación de ortogonalidad entre caracteres. Primero, dejadme que defina una especie de producto entre caracteres. Bueno. Después lo extenderemos, pero definimos. Porque esto no sé cómo se llama. Porque esto no son paréntesis, no son corchetes, ahora no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Cómo? No os oigo. Corchete. Corchetes, son corchetes. Vale. Brackets, sí. Bueno, pues esta especie de corchete entre dos caracteres y sí. Y lo vamos a definir como 1 partido del orden de G suma en G de phi de G si G menos 1. Entonces, vamos a ver qué nos dicen esas relaciones de ahí. Si tenemos dos caracteres irreducibles, ahora vamos a decir lo mismo, pero más bonito. Lo primero, si son distintos, entonces este corchete vale 0. Y el corchete de un carácter irreducible consigo mismo es 1. O sea que has metido todo en L2 de G, digamos, en cierto sentido, ¿no? ¿El qué, perdón? Esta relación de ortogonalidad es como verlo todo como en L2 de G. Como verlo como un espacio de Hilbert definido en el espacio de otro. Sí. Ahora lo veremos. Vale, entonces, ¿cómo se demuestra? Pues, en primer lugar, ¿vale? Si tenemos, supongamos que ρ sub 1 origina psi, ρ sub 2 origina psi, ¿vale? Como y psi son distintas, entonces, ¿vale? Sabemos que estas dos no son semejantes, ¿vale? Porque representaciones semejantes originan el mismo carácter. Entonces sabemos que no son semejantes. Por tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos esta relación aquí. Vale, entonces, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, tenemos que el valor de phi en un elemento G es la traza de ρ1 de G, ¿vale? Que es simplemente con la notación matricial, es esta suma. Si evaluado en G-1 del mismo modo sacamos que es la suma, pues pongamos de J igual a 1 a N2, de R super 2 J de C a la menos 1. Entonces, si yo ahora hago este corchete, ¿vale? Al final, ¿qué estoy haciendo? Suma en I y J,
¿vale? Donde corresponda. Nada, simplemente... Ups. Aquí todo es finito, entonces puedo intercambiar los sumatorios como quiera y básicamente esto me lleva a una relación de ese tipo donde esto es para todo IJKL, pues esto lo necesito, ¿vale? Para I igual a L y K igual a J, pero para todos. Entonces todos estos, para cada G, lo que sumo es 0, entonces esto es igual a 0. Y después en el caso 2 también me lo voy a poner directamente, pero simplemente obtenemos algo así. Vale, y esto en cada caso es 1 partido el grado del carácter por el delta de IJ. ¿Vale? Porque aquí teníamos n, que era el grado de la representación, pero bueno, como sabemos, coincide con evaluar el carácter en la identidad del grupo. Entonces, básicamente, al final, ¿vale? Como estos sumatorios van a ir de 1 a n. Pues aquí tenemos 1. ¿Vale? Y ahora vamos a comentar lo que ha dicho Daniel. Vale, tenemos. Bueno, antes, para poder ver bien lo que pasa, pongo un lemita. ¿Vale? Que si tengo un carácter y un elemento del grupo, entonces evaluar el carácter en G a la menos 1 es lo mismo que tomar el conjugado complejo de la evaluación de phi en el elemento G. ¿Vale? Y la demostración pues se hace usando que la propiedad clave es que las matrices asociadas a representaciones son diagonales. Entonces la demostración es, pues si yo cojo una representación que origina al carácter G, pues entonces ρ de G es m a la menos 1 por una representación diagonal y aparte sabemos, ¿vale? Que los elementos en la diagonal son todo raíces de la unidad. Entonces cuando hago ρ de G a la menos 1, ¿vale? Esto me dice que y en G es de esta manera. Si yo hago ρ de G menos 1, pues sé que esto es ρ de G a la menos 1, por ser ρ una representación, un homomorfismo. Entonces lo que tengo pues es m a menos 1 por esta matriz a la menos 1. Entonces simplemente conjugar todos estos valores. Vale, que sí que estamos usando pues que es diagonal y que simplemente hay que
invertir los elementos de la diagonal y también pues que son todos raíces de la unidad. Entonces, vale. Vale, con este lema básicamente vemos que esta definición, ¿vale? Podríamos haberla definido también como 1 partido por el eje sumatorio de G en G y de G por el conjugado complejo de X y de G. Vale, entonces tenemos nuestros caracteres irreducibles, ¿vale? Que están dentro del conjunto de caracteres y que comenté someramente el otro día que estaban dentro de una cosa que se llama funciones de clase sobre G, ¿vale? Que eso se define como el conjunto de funciones de G con valores complejos tales que F es constante sobre las distintas clases de conjugación de G. Es decir, no pongo dos para todo, ¿vale? Para todo G y para todo X. Vale, entonces, el conjunto de las funciones de clase sobre G es un espacio vectorial es un espacio vectorial de dimensión igual a K de G, ¿vale? K de G es el número de clases de conjugación de G. Que después aparece en otros momentos, ¿vale? Si denoto por CL de G el conjunto de clases de conjugación de G, pues el tamaño de este conjunto lo denoto por K de G, que es el número de clases de conjugación de G. Y es la dimensión de ese espacio, ¿por qué? Pues porque si yo cojo, vale, más notación también, eso es más notación. Si yo cojo K en una clase de conjugación en G, ¿vale? Básicamente, ¿qué es K? Si yo tengo un elemento que pertenece a K, ¿vale? Entonces, K se escribe como el conjunto de todos los conjugados de G, de X. Perdón. ¿Vale? Si tengo un elemento en... Es una clase de conjugación. Entonces, yo puedo definir también delta de K como una función de clase, ¿vale? Que lo que va a hacer es mandarme G a 1 si G está en la clase de conjugación y a 0 si G no está en la clase de conjugación. ¿Vale? Entonces es el conjunto de estos delta sub K, donde K varía en las clases de conjugación del grupo G, ¿vale? Es una base del espacio de funciones de clase. Y ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo definir un producto, este producto escalar, ¿vale? La definición que he dado se extiende a todo el conjunto de funciones de clase. Entonces, si yo tengo funciones de clase, de la misma manera puedo definir este concepto, nuestro producto interior, y esto me define un espacio de Hilbert en el conjunto de funciones de clase.
¿Y qué nos dice la primera relación de ortogonalidad? Nos dice que el conjunto de caracteres irreducibles es un subconjunto ortonormal de ese espacio. Vale, en particular, sabemos ahora que, bueno, sabemos cuál es el número. Queríamos saber cuántos caracteres irreducibles hay, no sabemos cuántos caracteres irreducibles hay, pero al menos sabemos que hay un número finito, ¿vale? Y está acotado por el número de clases de conjugación del grupo. Eso no recuerdo de cuestión era, la de cuál es el número de irreducibles. La 2, creo, algo así. Vale, no vamos a poder responder no vamos a poder saber cuántos irreducibles hay hoy, ¿vale? Lo vemos mañana, pero podemos resolver las otras cuestiones, la cuestión 1 y la 2.1, creo que era. Vale, la cuestión sobre si la descomposición de un carácter como suma de caracteres irreducibles es única. Y la cuestión sobre si podemos decir que dos representaciones son semejantes si solo si originan el mismo carácter. Entonces, lo primero es que si tenemos una representación de G que origina un carácter psi, y ρ es semejante a la suma directa de ρ1, ρr, digamos, ¿vale? Donde estas son irreducibles. Sabemos que se puede descomponer, pues cogemos una de estas. Lo he cambiado. Vale, y cada una de estas, digamos que ρ sub j origina el carácter phi sub j. No, espera, antes. Que si no es un poco lío. Ahí. Entonces, si tau es una representación que origina el carácter irreducible phi, ¿vale? El número de representaciones que aparecen en la descomposición y que son semejantes a tau es exactamente este número.
a realizar el producto de phi con psi. Pero si tienes irreducible. ¿Cómo? Si tienes irreducible. ¿Cómo? Sí, el carácter. Sí. Es irreducible. Es irreducible. Sí. Sí, nos está diciendo que el número de veces que una cierta representación irreducible aparece en una descomposición de una representación cualquiera es un invariante, ¿vale? Solo depende del carácter que originan. Vale, entonces les cuesta más decirlo que... Vale, la idea es que si yo pongo que ρ sub j, digo que origina el carácter irreducible phi sub j, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto quiere decir, ¿vale? Esto me está diciendo, esta relación me está diciendo que psi se descompone de esta manera. ¿Vale? Pero ahora si yo hago este producto, ¿vale? Este producto respecto a la suma, entonces tengo este producto, ¿vale? Y ahora por las relaciones de ortogonalidad, este número es exactamente el número de veces que tengo una representación semejante. ¿Vale? Porque si lo que hemos visto antes es que si las representaciones tau y ρ1 no son semejantes, eso es 0. Si son semejantes, va a ser 1. No lo hemos visto tan así, pero bueno. Vale, entonces vemos que el número de veces que una representación irreducible aparece en la descomposición de una representación cualquiera no es un invariante que no depende de la descomposición que hemos elegido, ¿vale? Hay diferentes descomposiciones, pero... Entonces, como corolario, se obtiene que efectivamente dos representaciones son semejantes si solo si originan el mismo carácter. Vale, entonces esto reduce el estudio de las representaciones de un grupo al estudio de sus caracteres. Que está muy bien porque en vez de tener que trabajar con matrices que, dependiendo de cómo sea el grupo, el grado de una representación irreducible no lineal puede ser enorme, pues en vez de tener que estudiar matrices enormes, pues estudiamos números complejos. Vale, y nada, ya está.